Our world is changing, and our world needs New, because New doesn't just think about the world's problems, it cares. New acts boldly to solve challenges, but never forgets the importance of people. New Zealand is a socially progressive country and it's really inclusive. New is prepared for today and ready to create tomorrow. Qualifications in New Zealand are recognized worldwide. New welcomes open minds and different perspectives. All of the teachers have been super supportive. New is progressive and never stops learning. It just opens my eyes to a much wider opportunities. New is the problem solvers, the go-getters, the innovators, the big thinkers. New is a New Zealand education, and new is what the world needs. Buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecerle al gobierno de Nueva Zelanda por intermedio de Education New Zealand por la oportunidad de participar en esta primera serie de masterclasses. Yo quisiera hablar del tema que he escogido, es un poco cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, han acelerado rápidamente en los últimos años de una tecnología que era muy especializada, costosa, rara, de verdad, hacia algo que hoy en día es parte del día a día de todas las personas y que, de hecho, la popularidad de esas tecnologías crece en cada momento. Yo quiero empezar con esta foto, no muy popular hoy en día, una mina a cielo abierto en La Guajira. Esto es de cuando empecé mi primer trabajo de tiempo completo, era en el proyecto del Cerrejón con Intercor, que era una compañía de la Exxon, lo que es ahora ExxonMobil. Y ellos están básicamente manejando la mina del Cerrejón. Aquí tienen una foto, creo que es de principios de los 80s, de las operadoras de entrada de datos, como ven los peinados de la época y esto eran unos ambientes pues especializados y con máquinas grandísimas, pesadas, costosas, etc. El reto inicial era que habían 3 localizaciones básicas en Barranquilla, en la mina misma, donde ven el Cerrejón Bloque B, el bloque central, y un ferrocarril construido a propósito para transportar el carbón hacia el puerto y de allí a todo el mundo. La tecnología en ese momento eran tecnologías de redes dedicadas, conexiones microondas, todas las líneas de telecomunicaciones especialmente diseñadas para este proyecto. Cuando uno miraba el centro de cómputo, eran unos centros de cómputo con pisos levantados, con sistemas de extinción de incendios bastante sofisticados. Uno tenía que entrar 2 puertas de seguridad antes de llegar al centro de cómputo, y ese centro de cómputo tenía estos sistemas grandes, mainframes, costosísimos. Aquí hay esta es una planilla de los colegas que en ese momento dábamos soporte técnico a los usuarios internos de Intercor, y como ustedes ven, los ambientes, habían ambientes de procesamiento de datos que eran en plataforma One, Hewlett Packard, Digital, yo estaba a cargo de la parte Digital, VAX, IBM para toda la parte corporativa. Cada uno de estos sistemas tenían sus propias redes, obviamente sus propios sistemas operacionales. Hoy en día es curioso, pero hoy en día todo el mundo piensa que todas las redes locales son Ethernet. Pues en ese entonces cada uno de estos ambientes tenía sus propios protocolos, sus propias maneras de comunicación. Todas estas plataformas tenían que ser interconectadas con gateways que hacían la transferencia de una plataforma a otra. Era un sistema costosísimo, especializado, y que para mucha gente era, pues no sabían realmente que estaba
que era parte del motor de la parte de tecnología de una empresa como esa. Yo traigo esto a colación porque mucho de la investigación que he hecho después como académico, bueno, empezó con la motivación de cómo hacemos que estos sistemas tan diferentes puedan ser administrados en la parte de administración de redes. Entonces, si vemos o sea, estamos hablando de, digamos, mediados de los 80 hasta el 2021, y voy a presentar algunos ejemplos de trabajos que hemos realizado con nuestros estudiantes de maestría y de doctorado en ciertas áreas que han ido ayudando en la popularización de estas TICs. Empezamos con la parte de administración de redes. Aquí tengo una imagen de la primera publicación en una revista científica sobre ese mismo problema de manejar administración de redes de una manera integrada. Y algunos de los primeros experimentos que hicimos, esto fue con unos estudiantes de maestría, y bueno, simulando diferentes ambientes interconectados en una organización que tiene que tratar de controlar de esto de manera automática o lo más automática que uno pueda. Y ahí empezamos a hablar de cómo podemos utilizar la tecnología de web, que en ese entonces apenas estaba iniciando, cómo se podía utilizar ese browser como la interfaz universal para poder manejar todos estos sistemas que son tan diferentes. Y lo otro importante, cómo podemos hacer que estos sistemas crezcan y que la tecnología pueda dar abasto con ese crecimiento. Después, otro proyecto interesante hacia finales de los 90 es el hecho de uno poder programar los dispositivos de las redes. No solamente programar en el sentido normal de aplicaciones, sino poder uno tener una manera de conectarse con estos dispositivos y poder enviarle instrucciones de manera que uno pueda manipular los recursos de estos dispositivos. En ese entonces habían, digamos que dos ideas sobre esto. Una era una idea llamada Active Network. Esa idea pues ha desaparecido un poco, y era que uno podía incluir un poquito de código, esa parte anaranjada que se ven los paquetes en la mano derecha, que al llegar a donde está el enrutador o el switch o el dispositivo de red, podía entregar esas instrucciones y el procesamiento podía tomar lugar allí y eventualmente reservar recursos del enrutador, y etc. Nosotros estamos trabajando con un grupo en Singapur en algo diferente que pensábamos que era mejor. Es la idea de interfaces abiertas y eventualmente eso fue el estándar que se aplicó, y el hecho de uno poder, por medio de interfaces, controlar cómo se asignan los recursos de estos dispositivos de red. Aquí un poquito técnico esto, pero básicamente la idea es que uno tiene recursos de hardware, y en la mitad uno tiene ciertas utilidades que ayudan a que diferentes programas manejen esos recursos de hardware, y encima de todo esto uno tiene los programas. Esos programas son los que usaban nuestras interfaces, las interfaces definidas en ese documento de estándares. Y aquí está la publicación principal sobre esa manera de manejar recursos. Bueno, después les quiero contar un poco sobre otra área de investigación que es modelos de negocio para servicios que son basados en TICs. Y lo que hicimos, bueno, dos partes. Primero les comento algo sobre una investigación que hicimos, esto fue con un estudiante de maestría, sobre killer applications para e-commerce. Como todas las resultados de investigación, es interesante cuando uno encuentra algo que va contra
lo que se considera la sabiduría tradicional en esos momentos. En esos momentos se pensaba que el killer application sería más bien el correo electrónico, y nosotros descubrimos en ese entonces que realmente era text messaging. Eso no es ninguna sorpresa hoy en día, pero cuando salió en ese entonces, la gente dice, ve, es la importancia de text messaging. Y enseguida muchas de las compañías de telecomunicaciones empezaron a promover sus servicios de text messaging porque se daban cuenta que la gente realmente estaba utilizando esto. Hoy en día este es uno de los papers que más referencias tiene de lo que hemos producido. Y esto fue con un estudiante de maestría. Bueno, la otra parte también con un estudiante de maestría sobre estos modelos de negocios. Y lo hicimos con una metodología de casos y escogimos 4 casos. Un caso donde teníamos, voy a mostrarles bien aquí. El primer caso era un sistema en que uno podía utilizar el teléfono para pagar por estacionamiento, parqueadero, como decimos en Colombia. Y lo que queríamos ver aquí en estudiando estos modelos de negocio es cuánta gente participa, cómo participan, cómo viene el ingreso al servicio, cómo se reparten los ingresos y cuál es el rol de cada uno de los participantes. Estos son como una red de colaboradores para proveer un servicio de informática. Este era el primer caso. El segundo caso era un caso sobre un sistema de Wi-Fi metropolitano que se ofrecía al público, y también varias entidades. La alcaldía de la ciudad estaba involucrada, una empresa de telecomunicaciones, había una empresa de software. Entonces nosotros estábamos tratando de analizar cuáles eran los componentes, cómo funcionaba esto, tratando un poquito de entender estas soluciones que estaban emergiendo en esos momentos. Esto es más o menos en el 2010, 2008 tal vez, cómo estaban organizando estas alianzas y cuáles eran los modelos de negocios que estaban surgiendo. El otro era un producto sobre un portal, pero un portal con la audiencia era usuarios móviles. En ese entonces, con los teléfonos, smartphones que apenas estaban saliendo. Y también analizamos cuáles eran los participantes, qué aportaban, etc. Y el último era una app. También en ese entonces tampoco habían los cientos de miles de apps que hay hoy en día, pero eran de los primeros apps que aparecían y queríamos ver cómo funcionaban esos modelos de negocio. Y lo que hicimos fue producir un framework en lo que nosotros explicamos cuáles son las cosas básicas, lo que vemos en el centro, C1 y C2. Cuáles son las cosas que son parte del modelo de negocio y algunas cosas periféricas que son de C7 al C10. Esto también es uno de los trabajos que ha sido más referenciado. Hoy en día todavía es un trabajo que se referencia y se cita mucho, ese paper allí. Realmente interesante porque realmente le da a la gente que está tratando de pasar, hacer una transformación digital, tener una idea de, bueno, si yo voy a hacer esto, ¿cuáles son las cosas que debo tener en cuenta? Seguimos moviéndolo un poquito, ya estamos más o menos como en el 2009, tal vez 2010, y vemos que es cuando empieza la parte de broadband y broadband inalámbrico, y realmente servicios que se encuentran en todas partes, ¿no? Uno ve cómo en ese momento nosotros hablábamos de los contratos que se tenían, eran unos contratos cerrados, que eran servicios de planes de precios muy estáticos, y lo que nosotros queríamos ver era más contratos a término corto o inclusive ad hoc, y que los precios fueran dinámicos, en el sentido de que si, por ejemplo, había mucho exceso de capacidad, que me pudieran cobrar menos por el servicio. Y de pronto, si hay mucha demanda, que el telco pudiera cobrar más,
¿ya? O sea, era bueno para ambas partes, tanto los usuarios como las empresas de telecomunicaciones. Y ahí hablábamos de estos escenarios donde en un momento está uno, en el centro de la ciudad o en un aeropuerto, y eventualmente hay varios proveedores de servicios con diferentes tecnologías. Wi-Fi, puede ser celular, en ese entonces 3G era el tipo de redes que estaban en ese momento. WiMAX todavía se veía como una posibilidad, eventualmente no pasó mucho con WiMAX, pero la idea era que uno tenía varias opciones y uno quería de una manera automática poder escoger la mejor opción para los requerimientos que teníamos en esos instantes. Entonces, la idea que estábamos promoviendo nosotros era tener estas diferentes políticas de precios y de acuerdos, de manera que nuestros dispositivos inmediatamente recibían esta información, tenían nuestro perfil y sabían qué era lo que nosotros queríamos hacer en ese momento y escogían la mejor opción, la idea de best connected. Entonces, básicamente del proveedor llegaban las diferentes tarifas y se hacía la selección. Esto fue trabajo con colegas en la Universidad de Auckland y en España también. Y hablando un poquito más de eso, hicimos otro trabajo en el que hablábamos de cómo empresas pequeñas estaban retando un poco a las empresas de telecomunicaciones más establecidas. Y podían hacer eso porque la tecnología había evolucionado de tal manera que permitía a empresas relativamente pequeñas poder competir con los telcos que tienen una inversión en infraestructura que es por fuera de lo que podían hacer empresas pequeñas. Entonces ahí nosotros hablamos también de la idea de políticas, un poquito siguiendo el trabajo que habíamos hecho antes y cómo uno podía utilizar políticas para decidir las mejores opciones de comunicación. Por ejemplo, aquí yo les tengo una idea del intercambio entre varios proveedores y un usuario, y el usuario básicamente recibe las tarifas de los diferentes proveedores y eventualmente acepta uno de ellos. Todo esto es automático, estamos hablando de fracciones de segundo para tomar esas decisiones. Y nosotros decíamos, el argumento de uno de esos papers era, los telcos que aparecen en la mano izquierda de la pantalla, las nuevas empresas competitivas, pequeñas, ágiles, aparecen en la parte derecha. Y nosotros hicimos como un inventario de las tecnologías que estaban como que dándole el guante pues a los telcos, diciéndole, con estas tecnologías nosotros podemos competir y no tenemos que invertir tanto, no tenemos que pagar tanto por tanta infraestructura, porque estas son tecnologías que son off the shelf y nos permiten ser competitivos. Bueno, otra, poquito consciente del tiempo, otra área fue la manera de trabajar con políticas, o sea, administración basada en políticas, pero sobre todo que pudiéramos resolver conflictos, porque a veces las políticas interfieren. Por ejemplo, uno puede decir, yo tengo una política en que si tengo una conexión de video, cuando la conexión de video empieza a sufrir un poco, pues yo voy a reenrutar esa conexión de video. Y puedo tener otra política que dice, nunca reenrute una conexión si hemos llegado a cierto nivel de saturación de la red. ¿Qué pasa si se presentan las dos condiciones? Entonces, este trabajo tenía que ver con cómo se dice priorizar políticas que eventualmente puedan entrar en conflicto. Tenemos otro ejemplo aquí, por ejemplo, uno tiene una política que si hay una conexión después de las 5 de la tarde, tenemos que bajar la calidad de servicio hacia bajo nivel de servicio, pero podemos tener otra política que si la conexión viene de la oficina central, entonces pues la calidad de servicio tiene que ser alta. Obviamente son dos políticas que son conflictivas. Esta decisión tiene que
o sea, no queremos tener intervención humana, sino que automáticamente podamos tener, esto era con un sistema de autómatas, podíamos tener la manera como queríamos que se resolvieran esos conflictos. Lo mismo se puede hacer para eficiencia de energía, y este fue un trabajo que hicimos con un estudiante de maestría también para la parte de eficiencia de energía y eventualmente de resolver políticas. Y tenemos algunos papers en esa área, varios de los proyectos mencionados allí. Por último, brevemente les quiero mencionar un trabajo que se hizo con un estudiante de doctorado, David, sobre la seguridad en Internet of Things. Y lo que pasa con Internet of Things es, bueno, está creciendo mucho, pero siempre uno trata de que las cosas funcionen desde el punto de vista del servicio, pero la seguridad es algo que uno piensa después y muchas veces se acomoda después. El trabajo aquí era tratar de añadir un elemento de trust, de manera que uno pudiera saber cuáles son los nodos en los que yo confío y eventualmente yo poder enviar mi tráfico a través de esos nodos. Esto es importante porque recuerden, con Internet of Things, ahora todo está conectado, ¿no? O todo se va a conectar y eventualmente queremos poder saber a quién le podemos mandar mensajes. Entonces, lo que hicimos fue establecer un nuevo protocolo que le añadía la dimensión de confianza al protocolo más popular que hay en Internet of Things, que es RPL. Este es un protocolo de enrutamiento. Y se hicieron unas pruebas de simulación, pero también hicimos unas pruebas físicas con un testbed acá en la universidad. Este sistema de simulación es bastante bueno porque te permite visualizar lo que está pasando con tu red. Y aquí teníamos algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo podíamos ver cuándo se detectaba los ataques al protocolo. Y con las mejoras que le hicimos al protocolo, pues realmente podíamos capturar muchos de estos ataques. Me excusan un poco porque se nos está acabando el tiempo. Voy a ir rápidamente a través de algunas de estas slides, pero eventualmente pueden ver que nuestro sistema, con el sistema de añadido de confianza, hacía que la red fuera mucho más segura y que se pudieran detectar los ataques. Parte interesante fue el testbed. Lo hicimos con unos modes que compramos, una empresa española, curiosamente, y los organizamos en un laboratorio acá de la universidad. Yo creo que tengo unas fotos ahí. Básicamente hasta los colgamos a veces de las cuestiones de antiincendio. No le vayan a contar a nadie, ¿no? Pero teníamos allí los modes y tratando de ver cómo ellos se comunicaban y simular. Algunos de esos modes eran malos, pues eran los atacantes. Y algunos papers que publicamos en esa área. Y voy a tratar de terminar con esta, digamos, palabras finales. Bueno, creo que hay espacio para que se hagan preguntas y con gusto yo atiendo las preguntas. Muchas gracias por haber durado hasta el fin. Y buenos días desde Nueva Zelanda, buenas tardes en Latinoamérica. Gracias.